En ese momento, pues obviamente la demanda va a ser distinta a la que teníamos en enero. No va a ser igual porque va a haber, como tú decías, muchas empresas que quizás van a buscar alquileres flexibles, quizás no contratos de tan largo plazo. El negocio de coworking puede estar tomando cierto auge, quizás ahora más con esta situación, donde empresas y oficinas que quizás tenían 15, 20 empleados, pues quizás ahora se adaptan y trabajan más fácil en un espacio de coworking. Nada, tenemos que mantener la flexibilidad dentro de cierta disciplina para irnos adaptando a esas nuevas realidades. Déjame yo hacerte una pregunta y escúchame que voy donde ti, Héctor, de nuevo, pero que es muy interesante. Ustedes administran, o mejor dicho, administran como fondos, como administradora de fondos que han adquirido activos comerciales y corporativos. Sí. ¿Qué diferencias en riesgo y versus retorno hay entre esas dos alternativas? Porque tú tienes, bueno, no te tengo que explicar. Ahí cuéntanos un poquito sobre cómo tú ves esa dinámica. Tú pides más cuando un corporativo, sí. Tú entiendes que es más estable, menos estable, más riesgoso. ¿Cómo tú ves eso? Mira, los activos corporativos o de oficina tienden a ser más estables en cuanto a los contratos con los inquilinos, porque obviamente son oficinas que sus ingresos no dependen tanto de la oficina como tal, sino del negocio que generan, o simplemente no es un tema de ingreso como son las embajadas, sino que simplemente necesitan el espacio para sus colaboradores. Entonces, tienden a ser más estables. Ahí esa estabilidad va a depender mucho del tipo de inquilino que tiene. No es lo mismo una embajada que una publicitaria. Y no por hablar más de publicitaria, pero simplemente hay una estabilidad distinta, una dinámica distinta en la finanza de cada uno. Entonces, la estabilidad tiende a ser mayor que en los inmuebles comerciales, especialmente cuando en esos inmuebles comerciales tú tienes mucho espacio para negocios pequeños. Y ahí viene el tenant mix que mencionaba José ahorita. Los inmuebles comerciales tienden quizás a alquilarse un poco más caro, pero requieren de mayor gestión. Primero por el servicio que tú tienes que darle constantemente a los inquilinos, porque hay mayor flujo de personas. No solo tus inquilinos visitan el inmueble, sino todo el personal y todos los empleados, adicional también a todos los clientes de tus inquilinos que visitan el inmueble. Entonces hay una dinámica muy distinta en un edificio, en un inmueble comercial, como por ejemplo la plaza que tenemos en Punta Cana. La gestión de ese tipo de activo es mucho más activa. Tú necesitas a un gestor que esté constantemente y que esté presente en la plaza, constantemente atendiendo las necesidades de los inquilinos y pendiente de esos inquilinos. Y obviamente acomodar el flujo de sus clientes, que no son clientes tuyos directamente, pero son los que te pagan la renta a través de tu inquilino. Entonces, es una gestión distinta. Los negocios pequeños tienden a ser más inestables y en el tenant mix tú tienes que tener una combinación de los dos, porque uno te dan estabilidad, otros te pueden dar retorno. Y ahí tú tienes una mezcla que es lo que tú buscas en las plazas comerciales. Son riesgos distintos, pero uno es más, yo lo veo más estable, como son las oficinas, dependiendo de los inquilinos que tiene. Ok, aquí ahora voy a una preguntita a José. José, tú has sido una persona altamente innovadora en el mercado inmobiliario. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué hace falta en el mercado de valores dominicano para que sea más atractivo como fuente de financiamiento para el desarrollo de proyectos? Y número dos, ¿por qué nunca has optado por un fondo de desarrollo inmobiliario en el mercado de valores? Bueno, tú me estás llevando a lo que mencionaba al principio. El tema es la mitigación del riesgo para el inversionista. Todos saben los riesgos, o deben de saber, o espero que sepan, los riesgos
del desarrollo inmobiliario. Hay demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo y tratar de ese rompecabezas, armarlo y que funcione bien y que camine en línea en un tiempo prudente es un reto importantísimo, porque son piezas que de por sí solas cada una requiere de una atención muy importante. Está el tema del diseño. El diseño es algo totalmente crítico en el desarrollo porque es la optimización del espacio que tú vas a generar rentas. No es lo mismo tú invertir $10 millones en una estructura alquilando el 40% de eso que alquilando el 70% de eso. Entonces, obviamente, el diseño es crítico. Entonces, entramos en esa temática. Luego está la estructuración de los créditos para eso. O sea, hay un sinnúmero de riesgos en el desarrollo que todavía, yo no creo que es tanto el inversionista, yo creo que el trabajo es más con el regulador, Jorge, donde el regulador entienda el perfil de riesgo y no se cierre a lo tradicional, a lo que es, mira, ya yo tengo el alquiler hecho, el riesgo se disminuye inmensamente porque el riesgo se convierte solo en la capacidad del operador de pagar el alquiler. Entonces yo entiendo que el trabajo es ahí, Jorge, porque desde el punto de vista del inversionista, hay gente sofisticada que entiende y que sabe los riesgos que eso conlleva y están dispuestos a asumirlo. Tú estás hablando de las TIR de nosotros en los proyectos inmobiliarios de desarrollo andan por encima del 20%. Lo que pasa es que hay que esperar, tú sabes. Hay que fajarse, hay que morderse la lengua por los primeros años. Y asumir más riesgo. Asumir más riesgo y por ende, tú sabes, ¿quién tiene el apetito para eso? Hay gente que lo tiene y está dispuesto a hacerlo, pero el regulador no lo entiende, porque son, vamos a decir la verdad, son burócratas. Ellos no están ahí para eso. Ellos están ahí para sentirse cómodos con el riesgo que están aprobando. Entonces, por ahí es que yo creo que anda más el asunto, porque los bancos hasta cierto punto llenan ese vacío. Nosotros hemos tenido buena suerte con los bancos han sido, digo, dan muchísimo trabajo y molestan más que el diantre, pero nosotros hemos podido hacer los negocios a tasas relativamente buenas, obviamente dando las garantías del lugar, pero generalmente no es tan fácil conseguir un banco que te apoye tanto. Entonces se crea ese vacío que tú mencionas y ahí es un tema donde la gente empieza a ir a financiera, la gente empieza a coger préstamos personales, empieza a salir a captar dinero al público, casi ilegalmente, y se meten en unos líos importantes. Entonces, el acceso al financiamiento en el proceso de desarrollo es una de las cosas más críticas junto con la conceptualización del diseño. No creo que nuestro regulador todavía entienda eso, por lo que mi respuesta a tu pregunta, Jorge, es trabajar con el regulador, de que nos abra ese espacio y yo entiendo que del lado del inversionista no debe de haber gran problema porque va a haber gente que cuando tú le digas, mira, tú vas a esperar 6 años, pero te va a meter un TIR de un 20 en dólares, tú sabes, y si te cogen confianza. Muy interesante. Y si están dispuestos a ver tu track record, lo hacen. Yo entiendo que lo harían. Lo importante es que entiendan el riesgo y los riesgos que están incurriendo en un activo u otro, en una actividad u otra. Eso es lo importante. Claro. Y ya vamos a terminar con una última pregunta a cada uno de ustedes. Voy a empezar nuevamente, bueno, vamos a empezar con Héctor para seguir. Héctor, ¿existen oportunidades ahora que se pueden aprovechar con esta situación que estamos viviendo o que ustedes vayan a aprovechar a nivel de inversión inmobiliaria?